Imagina abrir los ojos una mañana y darte cuenta de que algo en ti se ha movido. No puedes ponerlo en palabras, pero lo sientes, como si una fuerza interna que había permanecido en silencio por años comenzara a manifestarse. Carl Jung llamó a esa fuerza la sombra. Todo aquello que escondemos de nosotros mismos, lo que negamos, lo que reprimimos, lo que aprendimos a silenciar para encajar o sobrevivir. Pero la sombra nunca muere, se mantiene al margen, esperando la ocasión adecuada para emerger. Y cuando lo hace, no llega para destruirte, sino para recordarte que hay partes de ti que aún desconoces, y que sin ellas nunca podrás ser completo. La pregunta es, ¿quieres activarla conscientemente para sanar lo que arrastras desde lo más profundo? No es un camino cómodo, pero es el único que te lleva hacia una verdadera transformación. Piensa en esto. ¿Por qué tropiezas siempre con los mismos errores? ¿Por qué te encuentras atrapado en relaciones que duelen? ¿Por qué parece que saboteas tu propia felicidad, incluso cuando lo intentas con todas tus fuerzas? Jung lo explicó con claridad. Lo que no aceptamos en nosotros se proyecta afuera, construyendo un mundo que refleja nuestras negaciones. El primer paso es reconocer su existencia. Parece sencillo, pero la mayoría de las personas vive entera sin mirar jamás esa parte oculta. Jung lo resumió en una frase inmortal: hasta que lo inconsciente no se haga consciente, dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Cada vez que dices siempre me pasa lo mismo, es tu sombra repitiendo la lección que te rehusas a mirar. El segundo paso es observar tus reacciones más intensas. ¿Quién te irrita hasta los huesos? ¿Qué actitudes ajenas te resultan insoportables? Jung afirmaba que aquello que condenamos en otros es un espejo de lo que no toleramos en nosotros mismos. La figura que señalas afuera no es más que la proyección de un aspecto propio que decidiste reprimir. Integrarlo no significa justificarlo, sino reconocerlo para que deje de gobernar tu vida desde la oscuridad. El tercer acceso a la sombra son los sueños. Jung los llamaba la vía regia hacia el inconsciente. Allí aparecen figuras extrañas, perseguidoras, monstruos o desconocidos que encarnan aquello que tu mente consciente se niega a mirar. Anotar cada mañana los fragmentos que recuerdes es abrir un diálogo directo con tu inconsciente. Con el tiempo, los símbolos empiezan a revelarse y tu sombra empieza a hablar en su propio lenguaje. Otro camino son tus compulsiones y adicciones. Todo aquello que repites sin poder detenerte, aunque sepas que te hiere, es la huella de una parte no atendida de tu ser. El exceso de trabajo, la comida, las relaciones destructivas. Cada adicción encubre un vacío emocional. Pregúntate cada vez, ¿qué estoy evitando sentir? ¿Qué parte de mí pide auxilio en silencio? La sombra también se revela a través de la creatividad. Dibujar, escribir, bailar, dejar que tu cuerpo o tu mano se expresen sin juicio, es permitir que lo inconsciente encuentre voz. Jung practicaba lo que llamó imaginación activa. Abrirse a imágenes internas y dialogar con ellas como si fueran reales. Es un acto de humildad ante tu propio misterio. Dejar que el inconsciente se exprese, y en lugar de callarlo, escucharlo. Los complejos son otra manifestación de la sombra. Son como nudos emocionales que saltan cada vez que algo los toca. Si un comentario inocente te hiere de manera desproporcionada, probablemente un complejo se ha activado. Identificar esos puntos sensibles es descubrir dónde la sombra se esconde. Y cada vez que logras observar ese mecanismo en lugar de dejarte arrastrar por él, das un paso hacia la integración. La sombra también se presenta en tus fracasos. Esos momentos donde todo parece derrumbarse no son casualidades crueles, sino advertencias internas. Cada fracaso contiene un mensaje. Una parte inconsciente sabotea tu esfuerzo porque necesita ser reconocida. En vez de maldecir la caída, pregúntate qué aspecto de ti estaba operando a espaldas de tu conciencia. Incluso tus pecados, tus actos más vergonzosos, son portales hacia la sombra, no en un sentido moralista, sino como señales de una desconexión con tu ser verdadero. Aquello que más te avergüenza suele esconder una necesidad no atendida. ¿Qué buscabas al actuar así? ¿Qué intentabas proteger? En esa pregunta se encuentra la llave de tu reconciliación contigo mismo. Los prejuicios también delatan tu sombra. Ese rechazo visceral hacia cierto tipo de personas, estilos de vida o actitudes revela una parte de ti que temes o niegas. Lo que juzgas afuera es, con frecuencia, lo que has aprendido a reprimir adentro. Y reconocerlo no te convierte en lo que temes, sino en alguien más libre y menos esclavo de sus propias proyecciones. Por último, los arquetipos. Jung descubrió que existen patrones universales que habitan en la psique de toda la humanidad. El sabio, el héroe, el loco, la madre, el embaucador.
Algunos los aceptamos con facilidad, otros los rechazamos con fuerza, pero los que rechazamos son los que más nos hablan. Si niegas al loco que rompe reglas, quizás sea porque una parte de ti necesita arriesgarse y vivir con mayor espontaneidad. Lo que rechazas es justo lo que podría devolverte vitalidad. Activar tu sombra también significa atreverte a conversar con ella. Jung desarrolló la técnica de la imaginación activa como un puente entre la conciencia y el inconsciente. Se trata de permitir que imágenes, emociones o personajes internos tomen forma y luego dialogar con ellos como si fueran reales. Muchos descubren que su ira adopta la figura de un animal feroz o que su miedo se presenta como un niño asustado. Al hablar con estas figuras comprendes que no son enemigos, sino fuerzas internas con un propósito: protegerte, advertirte, guiarte. Tus relaciones más cercanas son otro espejo poderoso. Jung insistía en que nos atraen personas que encarnan aquello que necesitamos integrar. Quien amas y quien detestas, ambos cumplen la misma función: devolverte una parte de ti. Cuando observas qué admiras o qué rechazas en tus vínculos más intensos, ves con claridad los aspectos de tu sombra que aún esperan ser reconocidos. No es casualidad que ciertos encuentros te marquen para siempre. Cada relación es un escenario donde tu inconsciente busca hacerse visible, pero quizá el acceso más profundo a la sombra son los traumas. Esas heridas que marcaron tu historia no son solo cicatrices, son fragmentos de tu alma que quedaron atrapados en el dolor. Integrar la sombra implica volver allí, no para revivir la herida, sino para rescatar al yo que quedó detenido en aquel instante. Jung veía en el trauma un portal. Lo que hoy es tu mayor dolor puede convertirse en tu mayor fortaleza, si tienes el valor de enfrentarlo y darle un nuevo lugar dentro de ti. Este proceso no es cómodo. Requiere valentía, paciencia y muchas veces apoyo terapéutico. Pero cada vez que eliges escuchar a tu sombra en lugar de reprimirla, recuperas una parte de tu poder. Las emociones que temes, rabia, tristeza, vergüenza, miedo, no son maldiciones, son mensajes. Cada una trae la información precisa de aquello que has negado demasiado tiempo. Y cuando decides escucharlas, dejan de perseguirte y comienzan a guiarte. Piensa en la sombra como en un niño olvidado en un cuarto oscuro. Durante años ha golpeado la puerta para llamar tu atención. Mientras más lo ignoras, más ruido hace. Pero cuando por fin te atreves a abrir, descubres que no quiere destruirte. Solo necesitas ser visto, aceptado y abrazado. La integración comienza en ese instante, cuando dejas de luchar contra ti mismo y reconoces que incluso lo que más temías formaba parte de tu ser. La transformación sucede cuando descubres que la sombra no es tu enemiga, sino tu aliada, que lo que creías debilidad es en realidad fuente de fuerza, que tus heridas son el terreno donde crece la verdadera sabiduría, que tus emociones intensas no son defectos sino brújulas, y que aquello que proyectabas afuera siempre estuvo esperando en tu interior para ser reconocido. Jung afirmaba que el objetivo último de la vida no es la perfección, sino la totalidad. Y la totalidad solo se alcanza integrando lo que rechazamos. Al hacerlo dejas de vivir dividido, dejas de luchar contra ti mismo y empiezas a habitarte por completo. Por eso activar tu sombra no es un lujo espiritual ni un ejercicio intelectual, es una necesidad vital. Sin ella, seguirás repitiendo los mismos patrones, creyendo que la vida conspira contra ti. Con ella, descubres que el destino no era más que la proyección de tu inconsciente. Cuando eliges mirar tu sombra de frente, entras en el camino más difícil y al mismo tiempo más liberador, el de convertirte en un ser íntegro. Y aunque nadie puede recorrerlo por ti, Jung nos dejó las herramientas para atravesarlo. La sombra es el puente hacia tu propia verdad, y cruzarlo es el acto más valiente que puedes regalarte. La vida no espera a que estés listo, tu sombra tampoco. Está ahí, llamando a tu puerta en forma de sueños, fracasos, relaciones, adicciones, prejuicios o traumas. Solo tienes que decidir, ¿seguirás huyendo de ti mismo o te atreverás a entrar en el sótano oscuro para recuperar todo lo que dejaste atrás? Ahora que has comprendido el poder de tu sombra, la verdadera pregunta es, ¿qué harás con todo esto? No sirve de nada escuchar estas ideas y después cierras el video y vuelves a ignorar lo que pide salir a la luz. La integración comienza con un gesto sencillo, reconocer dentro de ti lo que antes rechazabas. No esperes a que la vida repita las mismas lecciones en forma de sufrimiento. No esperes a que el mismo patrón vuelva una y otra vez a golpearte. Empieza hoy,
Haz el ejercicio de observar tu reacción más intensa del día y pregúntate, ¿qué parte de mi sombra está intentando hablarme? Recuerda, la sombra no es un enemigo al que debes destruir, sino un aliado que necesita ser escuchado. Cuanto más la aceptes, más libre serás. Y ahora quiero dejarte una invitación. Comparte en los comentarios qué descubrimiento has hecho sobre tu propia sombra, cuál fue ese rasgo, emoción o recuerdo que al integrarlo empezó a transformar tu vida. Tu experiencia puede ser la chispa que alguien más necesita para dar el primer paso en este camino. Atrévete a escribirlo, porque al nombrar lo que antes callabas, ya estás comenzando a iluminar tu oscuridad.